Durante siglos, el campo de batalla medieval fue gobernado por la fuerza física, la destreza con la espada y el poder de la caballería blindada. Las espadas chocaban, las lanzas se quebraban y las flechas cruzaban el cielo en formaciones perfectamente organizadas. El combate cuerpo a cuerpo era el corazón de la guerra, y las fortalezas de piedra se alzaban como símbolos de poder y defensa. Pero todo eso cambió con la llegada de un descubrimiento aparentemente humilde, el polvo negro. Gunpowder. Esta mezcla de salitre, carbón y azufre, inicialmente creada por alquimistas en la antigua China con la esperanza de encontrar el elixir de la inmortalidad, pronto se convertiría en la herramienta más mortal de la guerra. La historia de la pólvora comenzó en el siglo IX en China, donde se utilizaba en cohetes, bombas primitivas y armas de fuego tempranas como el lanzallamas. Aunque no era precisa ni especialmente potente en sus inicios, sus efectos psicológicos eran devastadores. El sonido, el humo y la explosión misma causaban pánico y desorganización entre las filas enemigas. Estas primeras armas marcaron el inicio de una nueva era, una que eventualmente barrería con las viejas formas de combate y transformaría radicalmente la estrategia militar. A través de la ruta de la seda y las campañas de conquista, la pólvora viajó hacia el oeste. En el mundo islámico, se adoptó rápidamente. Y los ejércitos desarrollaron armas explosivas cada vez más sofisticadas. Cuando llegó a Europa en los siglos XIII y XIV, inicialmente se usó de forma experimental. Al principio, los cañones eran toscos, pesados y poco confiables. Sin embargo, lo que les faltaba en precisión lo compensaban con impacto. Los muros de los castillos, que durante siglos habían resistido invasiones y asedios, comenzaron a caer ante el poder brutal de la artillería de pólvora. El cambio fue profundo. Las fortalezas se rediseñaron por completo. Los muros rectos y altos que una vez fueron símbolo de impenetrabilidad fueron reemplazados por bastiones angulados, más bajos y gruesos, capaces de absorber impactos de cañón. Los ingenieros militares se convirtieron en figuras clave y la arquitectura defensiva evolucionó a pasos agigantados. Los castillos medievales dieron paso a las fortalezas modernas, diseñadas no solo para resistir ataques, sino para responder con fuego devastador. Los soldados también tuvieron que adaptarse. La armadura pesada, diseñada para detener flechas y espadas, resultaba inútil frente a una bala de mosquete. Poco a poco, desaparecieron los caballeros completamente acorazados. En su lugar surgieron unidades de infantería equipadas con armas de fuego, más baratas de entrenar y mantener, y más efectivas en combate a distancia. Esta democratización de la guerra erosionó el poder tradicional de la nobleza feudal, que había basado su dominio en la capacidad de costear ejércitos privados de caballería pesada. La pólvora cambió el equilibrio del poder. Las ciudades-estado, los reinos emergentes y los imperios centralizados que podían producir y mantener arsenales de pólvora ganaron ventaja sobre sus rivales. La producción de pólvora se convirtió en un asunto estratégico. Las minas de salitre eran codiciadas, y los químicos que dominaban su fabricación eran considerados valiosos recursos nacionales. Los reyes invirtieron en fábricas de armas, atrayendo a artesanos especializados que desarrollaban cañones más eficientes, mosquetes más confiables y municiones más efectivas. Uno de los momentos más emblemáticos de esta transición fue la batalla de Crécy en 1346. Aunque los arcos largos ingleses fueron los protagonistas, también se usaron cañones primitivos, marcando una de las primeras apariciones documentadas de armas de pólvora en un conflicto europeo. En los años siguientes, su presencia se volvió más común. En la caída de Constantinopla en 1453, los otomanos usaron un gigantesco cañón, construido por el ingeniero húngaro Urban, para destruir las murallas que durante siglos habían protegido la ciudad bizantina. Fue un momento simbólico. La Edad Media estaba dando paso a algo nuevo, la evolución tecnológica fue imparable. Los cañones se volvieron más ligeros, móviles y precisos. Los mosquetes reemplazaron a las ballestas. Las tácticas militares se transformaron por completo. Ya no bastaba con tener los mejores caballeros o los muros más altos. Ahora se necesitaba logística, entrenamiento y una comprensión creciente de la física. Se requería saber dónde colocar la artillería, cuándo disparar, cómo mantener el suministro de pólvora seco y funcional.
La guerra se volvió una ciencia. Esto también cambió la naturaleza de los ejércitos. Ya no eran bandas improvisadas de campesinos armados o nobles con sus séquitos. Se necesitaban ejércitos permanentes, entrenados, pagados y coordinados. La figura del soldado profesional emergió con fuerza. Los estados comenzaron a construir academias militares y la disciplina reemplazó la improvisación. La pólvora exigía organización y esa organización transformó a las naciones mismas. En el campo de batalla, la pólvora introdujo una dimensión completamente nueva. El humo denso nublaba la visión, el sonido ensordecedor de las explosiones causaba confusión y el olor a azufre impregnaba el aire. Las batallas eran ahora más caóticas, pero también más letales. Las heridas causadas por balas eran más devastadoras que las de espada. Los médicos de guerra se enfrentaban a desafíos nuevos y terribles. La tasa de mortalidad aumentó y la guerra se volvió más implacable. Aún así, muchos comandantes medievales se resistieron al cambio. Algunos veían las armas de fuego como deshonrosas, como una forma impersonal y cobarde de pelear. Preferían el duelo de espadas, el combate singular. Pero la eficacia de la pólvora era imposible de ignorar. Pronto, incluso los ejércitos más tradicionales comenzaron a incorporar unidades de arcabuceros y artilleros. Era una cuestión de supervivencia. Aquellos que no adoptaban la nueva tecnología estaban condenados a ser superados. En Asia, imperios como el otomano, el mogol y el chino también transformaron sus estrategias militares para incorporar pólvora. Los otomanos, en particular, se volvieron expertos en el uso de artillería pesada, como lo demostraron en múltiples campañas de expansión. Sus ingenieros desarrollaron cañones de asedio masivos y armas portátiles que les permitieron derrotar a enemigos que antes eran imposibles de vencer. En Europa, la carrera armamentista se aceleró. Los estados competían por tener la artillería más avanzada, los mejores arcabuceros, las técnicas más eficientes. La pólvora se convirtió en símbolo de prestigio y poder. Tener un arsenal bien desarrollado significaba disuasión, control y respeto en la arena internacional. La diplomacia se hacía con palabras, pero se respaldaba con pólvora. A medida que los mosquetes se perfeccionaban, las formaciones de batalla cambiaron. La infantería se organizaba en líneas, y los soldados disparaban por turnos para mantener una descarga constante. El famoso método de fuego por fila se convirtió en la norma. Los oficiales cronometraban los disparos, y la coordinación era esencial. Un pelotón bien entrenado podía barrer una carga de caballería en segundos. La pólvora también alteró las relaciones sociales y culturales. El prestigio del caballero se desvanecía, y la imagen del guerrero heroico daba paso a la del soldado común. Se rompía la conexión entre nobleza y supremacía militar. La guerra ya no era un escenario exclusivo para la nobleza. El campesino armado con un arcabuz tenía el poder de derribar al señor montado con armadura dorada. El orden feudal temblaba. El ascenso de la pólvora no solo modificó cómo se peleaban las guerras, sino quién podía pelearlas y ganarlas. El conocimiento se volvió tan importante como la fuerza. El ingeniero, el químico y el armero eran ahora tan cruciales como el general. Y en cada batalla, detrás de cada muralla derrumbada y cada línea enemiga rota, se encontraba la marca indeleble de la pólvora, humo, fuego y una nueva era de guerra. En el siglo XVI, el impacto de la pólvora había penetrado cada rincón del arte militar. Las guerras ya no eran ganadas por la fuerza bruta o el linaje noble, sino por estrategia, tecnología y logística. Las campañas militares se planificaban en función del suministro de municiones, la calidad de las armas y la capacidad de producir y transportar pólvora en grandes cantidades. Esta transición representó un cambio radical en el pensamiento militar. Los generales comenzaron a confiar en mapas, cálculos de trayectoria y manuales técnicos. El campo de batalla se convirtió en un espacio de precisión científica, tanto como de valor individual. Los ingenieros se convirtieron en arquitectos del poder militar. Fortalezas con bastiones en forma de estrella, fosos inclinados, contrafuertes de tierra y casamatas subterráneas fueron diseñadas para resistir ataques prolongados de artillería. Los castillos tradicionales, con sus torres redondas y muros elevados, eran obsoletos frente al poder explosivo de los cañones modernos.
En su lugar, surgieron fortificaciones que absorbían y desviaban la energía de los impactos. Esta transformación arquitectónica se extendió rápidamente por Europa, cambiando por completo el paisaje de la guerra. Simultáneamente, la producción de armas de fuego creció exponencialmente. Ciudades como Liege, Nuremberg y Brescia se convirtieron en centros de manufactura. La estandarización de armas permitió a los estados equipar ejércitos más grandes y entrenarlos de manera más uniforme. Aparecieron nuevas profesiones: fabricantes de cañones, artilleros especializados, inspectores de pólvora, incluso espías industriales dedicados al robo de fórmulas y diseños. La guerra se industrializó mucho antes de la Revolución Industrial. La pólvora también influenció la exploración y la colonización. Los imperios europeos que llegaron a América, Asia y África no solo llevaban consigo la cruz y la bandera, sino también los cañones y los mosquetes. En muchos casos, los pueblos locales no tenían tecnologías comparables. La superioridad en artillería permitió conquistas rápidas y dominación sostenida. La pólvora, en este sentido, fue una herramienta tanto de guerra como de imperio. Facilitó el control de territorios vastos y remotos, imponiendo el dominio europeo sobre culturas enteras. Este desequilibrio tecnológico también cambió las dinámicas de poder global. Las naciones que adoptaron rápidamente las armas de pólvora ganaron influencia. Aquellas que se resistieron al cambio, como los imperios africanos del interior o los reinos aislados de Asia, quedaron vulnerables. Algunas intentaron adaptarse, comprando armas a traficantes europeos o desarrollando sus propias variantes. Sin embargo, en muchos casos, era demasiado tarde para igualar el ritmo vertiginoso de innovación occidental. En el mar, la pólvora redefinió la guerra naval. Los barcos dejaron de ser meros transportes o plataformas para abordajes cuerpo a cuerpo. Se transformaron en fortalezas flotantes, con múltiples cubiertas armadas con cañones. La batalla naval ya no dependía del combate entre tripulaciones, sino de la potencia de fuego. El diseño de galeones y navíos de línea incorporó cañones de gran calibre, capaces de destruir cascos enemigos a distancia. Esta revolución convirtió a las armadas en instrumentos fundamentales del poder estatal. Controlar los mares era sinónimo de controlar el comercio, la diplomacia y el futuro. Las consecuencias sociales también fueron significativas. La necesidad de armas y pólvora impulsó industrias enteras. Las minas de salitre, las fábricas de carbón vegetal y los hornos de fundición se expandieron por todo el continente. Se generó empleo, pero también una nueva dependencia. Los estados requerían una red compleja para sostener su capacidad bélica. Esta necesidad de recursos y producción constante dio forma a los primeros pasos del capitalismo moderno. La guerra con pólvora no era solo una cuestión militar, era una economía en sí misma. Los ejércitos comenzaron a adoptar uniformes estandarizados, rangos definidos y reglamentos estrictos. La disciplina se volvió central. Disparar un mosquete requería precisión, sincronización y entrenamiento constante. La improvisación y el heroísmo individual pasaron a segundo plano frente a la eficiencia del grupo. Aparecieron los manuales de instrucción, las academias militares y los códigos de conducta. La guerra medieval, caótica y personal, se convirtió en una maquinaria ordenada. Brutalmente efectiva, incluso la cultura popular se transformó. Las canciones de gesta y los relatos épicos de caballería fueron reemplazados por crónicas de campañas militares, tratados de artillería y biografías de generales. El héroe ideal ya no era el caballero de brillante armadura, sino el estratega frío y calculador, el comandante que sabía aprovechar al máximo su artillería y sus líneas de fuego. El arte reflejaba esta transformación. Pinturas de batallas mostraban largas filas de mosqueteros y cañones escupiendo fuego, en lugar de duelos individuales o asedios románticos. En este nuevo paradigma, los castillos medievales se convirtieron en reliquias del pasado. Algunos fueron abandonados, otros transformados en residencias o prisiones. Sus muros ya no ofrecían seguridad. En cambio, las fortalezas modernas con geometrías anguladas y amplios campos de visión se convirtieron en los centros de defensa. La guerra con pólvora exigía nuevas formas de pensar, de construir, de pelear, pero la transición no fue rápida ni sencilla. Hubo resistencia. Muchos líderes militares seguían aferrados a las glorias del pasado.
al honor de la caballería y al prestigio de las armas blancas. Algunos intentaron combinar lo viejo y lo nuevo, creando ejércitos mixtos con caballeros, arqueros y artilleros. Sin embargo, con cada batalla, quedaba más claro que el futuro pertenecía a quienes dominaban la pólvora. En los siglos siguientes, esta transformación no hizo más que profundizarse. La Guerra de los 30 años, por ejemplo, demostró el poder destructivo de la artillería en conflictos prolongados. Ciudades enteras fueron arrasadas, no por espadas o incendios accidentales, sino por bombardeos metódicos. La pólvora no solo mataba en el campo de batalla, alteraba economías, desplazaba poblaciones y redefinía fronteras. En última instancia, la pólvora cambió el rostro de la guerra para siempre. Lo que comenzó como una curiosidad alquímica se convirtió en el motor de imperios, en el arquitecto de la modernidad militar y en el sepulturero de la era caballeresca. La espada cedió su lugar al mosquete, el honor dio paso a la estrategia y el rugido del cañón reemplazó al galope del caballo. Este proceso no fue lineal, ni uniforme. Pero en cada región, en cada ejército, en cada fortaleza que cayó bajo el fuego de artillería, se escribía el mismo mensaje: el mundo había cambiado. La pólvora no solo revolucionó la forma de pelear, revolucionó el pensamiento, la política, la economía y la historia misma. Su ascenso marcó el final de una era y el nacimiento de otra, una era definida por el poder del fuego y la ingeniería, por la ciencia aplicada a la guerra, y por la transformación irreversible de la violencia humana.